Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de la materia, y en particular dentro del apartado de disoluciones propiedades coligativas, la presión osmótica. La presión osmótica es un efecto que se produce cuando ponemos en contacto dos disoluciones a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es una membrana que solo deja pasar disolvente. El soluto no puede pasar a través de ella. Cuando esto ocurre, pasa disolvente desde la disolución menos concentrada hacia la más concentrada y el objetivo es establecer el equilibrio de concentraciones. Vamos a estudiar primero lo que ocurre con el disolvente. Vamos a suponer que efectivamente tenemos una membrana semipermeable separando dos recipientes que contienen el mismo disolvente. Recuerda que la membrana semipermeable solo deja pasar el disolvente, no puede pasar soluto a través de ella. Cuando esto ocurre, el disolvente pasa de un lado hacia el otro libremente, con lo cual se comporta como si estuviésemos ante vasos comunicantes. La altura en ambos lados del líquido es la misma. Si nosotros agregamos a un lado una disolución manteniendo del otro lado el disolvente, en el momento inicial tenemos esta situación. Hay una diferencia de concentraciones. Del lado izquierdo de la figura la concentración sería 0, dado que no hay soluto, de modo que el lado derecho la concentración es mayor. El sistema tiende a igualar las concentraciones. Piensa que si ahí no hubiese membrana semipermeable, el soluto fluiría libremente de un lado a otro y al cabo de un rato la concentración a un lado de la membrana y al otro sería la misma. Esto si no existiese la membrana. Cuando existe la membrana, el soluto no puede pasar a la izquierda. De manera que la única manera de equilibrar las concentraciones es intentar bajar la concentración de la disolución, haciendo pasar disolvente hacia el lado derecho. Esta tendencia a equilibrar las concentraciones que establece el equilibrio químico y que hace circular el disolvente hacia la derecha, se ve contrarrestada con otro efecto, que es el efecto físico, que supone que el aumento de altura a la derecha genera una presión que impide que continúe pasando disolvente hacia la derecha. Esto es lo que va a ocurrir al cabo de un cierto tiempo. Se va a alcanzar el equilibrio, estableciéndose una velocidad de paso del disolvente hacia la derecha igual que la velocidad de paso hacia la izquierda y creando una diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas, debido a la densidad de esta masa líquida y al efecto de la atracción gravitatoria, va a generar una presión que podemos cuantificar de acuerdo con esta expresión. El valor de la densidad por el valor de la aceleración de la gravedad y por la altura, por la diferencia de altura entre los dos lados, la altura de la columna en exceso. A esa presión generada mediante este procedimiento, que es precisamente el proceso de ósmosis, se le llama presión osmótica y se representa por pi. Mucha atención a este detalle. La letra pi, no el número pi. No estamos diciendo que la presión sea 3,14, etc. Estamos diciendo que la representamos mediante la letra pi. El valor numérico será el que sea en cada caso. Para cuantificar este efecto, Van Hoff nos propone lo siguiente. La presión osmótica de una disolución se comporta igual que la presión de un gas ideal, en el cual el volumen del gas se comportaría igual que el volumen de la disolución. El número de moles de gas sería igual al número de moles de soluto en la misma, y la temperatura sería igual a la temperatura de la disolución. Si estos elementos los sustituimos en la ecuación de los gases, obtendremos esta expresión. Pi es la presión osmótica, el volumen sería el de la disolución, N serían los moles de soluto, R sigue siendo la constante universal de los gases y T sería la temperatura de la disolución. Si a continuación el volumen lo pasamos dividiendo al otro lado, fíjate que al dividir los moles entre el volumen en litros, porque recuerda que R viene en atmósferas por litro, con lo cual pi va a venir en atmósferas también, obtenemos moles partido litro, concentración molar. En este contexto se suele representar la molaridad como C.
y la ecuación que define la presión osmótica sería la que tienes ahora recuadrada. Vamos a estudiar una aplicación práctica de la presión osmótica para determinar la masa molar de una sustancia. Para determinar la masa molar de una proteína disolvemos 4,58 gramos de la misma en agua, hasta un volumen de 250 mililitros a 25 grados Celsius. La presión osmótica de la disolución es 6,19 milímetros de mercurio. Calcula su masa molar. Bueno, pues siguiendo el esquema que ya estudiamos en algún vídeo anterior, a partir de la propiedad coligativa, que sería la presión osmótica, esos 6,19 milímetros de mercurio, podemos determinar la concentración. A partir de esta, determinaremos el número de moles de soluto. Y finalmente, a partir del número de moles de soluto, calcularemos la masa molar que se nos pide. Vamos en busca, por tanto, de esa presión osmótica, que recuerda que si R se mide en atmósferas litro partido mol Kelvin, pi, la presión osmótica, habrá que especificarla también en atmósferas. Si los milímetros de mercurio 6,19 los pasamos a atmósferas, obtenemos 8,145 por 10 elevado a menos 3 atmósferas. Recuerda que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Sustituimos los demás valores, R y T, eliminamos las unidades atmósfera y grado Kelvin, y fíjate que el mol se va para arriba al numerador. Obtendríamos unas unidades moles por cada litro. 3,33 por 10 elevado a menos 4 molar. Esa es la molaridad, la concentración molar. Fíjate, aquí tienes el proceso de paso de milímetros de mercurio a atmósferas, lo cual nos permite llevar el valor de la presión al numerador en esa unidad. Una vez que determinamos la molaridad, C, la concentración molar, recuerda que la molaridad son moles de soluto partido volumen de disolución, partido litros de disolución. Por tanto, si conocemos el volumen 250 mililitros, 0,25 litros, podemos determinar los moles de soluto. Después de eliminar los litros, obtenemos 8,333 por 10 elevado a menos 5 moles. Una vez que tenemos los moles y a partir de la masa 4,58 gramos de muestra, podemos determinar la masa molar del soluto. Fíjate que el valor es más grande del que normalmente nos encontramos en otro tipo de problemas porque estamos hablando de una proteína con una masa molar considerablemente alta. Y hasta aquí la propuesta de hoy. Si te pareció interesante, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.